Mira, hay un error enorme que comete casi todo el mundo cuando intenta sanar el pasado. Hoy vamos a desmontarlo y a descubrir una idea mucho más potente que eso de olvidar y ya está. Un concepto que, de verdad, puede cambiar la forma en la que vemos cada experiencia difícil que hemos vivido. La alquimia del dolor. Esto nos suena a todos, ¿a que sí? Llevamos toda la vida escuchándolo. Nos dicen que hay que soltar el pasado, que hay que perdonar para liberarse. Y venga, lo intentamos, con libros, con terapia o simplemente dejando que pase el tiempo. Pero, seamos sinceros, muchas veces no acaba de funcionar. Y si el problema es precisamente ese consejo, esa idea de que tenemos que borrar, eliminar, hacer como que una parte de nuestra historia nunca existió, pues vamos a explorar por qué este enfoque no solo es que esté incompleto, sino que a veces puede hacer más daño que el propio dolor original. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero, veremos por qué ese consejo de olvidar se queda corto. Luego nos meteremos de lleno en qué es la alquimia del dolor. Exploraremos los 3 niveles que hay para superar una herida. Compartiremos un ritual súper práctico de 5 frases. Y, para terminar, veremos cómo el dolor puede ser nuestra mejor materia prima. Venga, vamos al lío. Empezamos por el principio. ¿Por qué el consejo más repetido es en realidad el que peor funciona? Estas frases suenan genial, ¿verdad? Quedan muy bien en una taza de café, pero están vacías si no hay un proceso detrás. Es que intentar soltar algo sin haber entendido primero qué es lo que sostenemos es como intentar soltar una maleta a la que estamos esposados. No se puede, y lo único que conseguimos es frustrarnos más. Pero es que aquí viene lo más interesante, el miedo que hay debajo de todo esto. A veces, el dolor lleva tanto tiempo con nosotros que se ha convertido en parte de quienes somos, de nuestra identidad. Y nos entra el pánico de pensar, si supero esta pérdida, ¿estoy traicionando a esa persona? Si suelto este rencor, ¿estoy diciendo que lo que me hicieron no fue para tanto? Ese miedo a perder una parte de nosotros nos deja paralizados. El autor de esta idea lo entendió de la forma más dura, en su propio momento de crisis total. La escena es esta. Está en Malta. Acaba de dejar la policía y la empresa que había montado se ha ido a la ruina. Estaba en pleno colapso, y no el de su negocio, sino el suyo personal. Y en ese momento, en mitad del silencio y el desastre, en lugar de la rabia le surgió esta pregunta. Y esto, de verdad, lo cambió todo. Al responderla, se dio cuenta de que ese fracaso estrepitoso le había enseñado cosas valiosísimas que de ninguna otra forma habría aprendido. Comprendió que no tenía que olvidar nada, al contrario, tenía que usarlo como material de construcción. El dolor no era el enemigo, era la materia prima. Y esto nos lleva directos al corazón de esta idea, la alquimia del dolor. Pensemos en los antiguos alquimistas. Ellos no querían hacer desaparecer el plomo, querían transformarlo en oro. Pues bien, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con nuestras peores experiencias. Entonces, ¿qué es exactamente la alquimia del dolor? Pues es justo eso, un proceso activo. No se trata de sentarse a esperar a que el tiempo lo cure todo. Se trata de coger esas experiencias, remangarse y usarlas para construir algo nuevo. Más fuerza, más empatía, un propósito que antes no teníamos. La diferencia es que es abismal. Olvidar es intentar borrar, es anestesiar, es hacer como si nada hubiera pasado. En cambio, transformar es aceptar que sí, que aquello ocurrió, pero en lugar de dejar que nos defina como una herida para siempre, le extraemos todo su valor para que nos defina como una fortaleza. Muy bien, todo esto suena genial, pero ¿cómo se hace en la práctica? Pues resulta que hay un mapa para navegar nuestra propia historia, un mapa con 3 niveles que explican cómo nos vamos relacionando con un recuerdo doloroso. En el nivel 1, revivir, el recuerdo nos secuestra. Lo sentimos en el cuerpo como si estuviera pasando otra vez. En el nivel 2, recordar, la cosa cambia. Ya podemos pensar en ello sin que nos arrastre la emoción. Lo vemos desde la seguridad del presente. Y el nivel 3, el objetivo final, es integrar. Ahí el recuerdo ya no es lo malo que me pasó, sino que se convierte en parte de lo que me hizo ser quien soy, en la fuente de una nueva fuerza. Y aquí, ojo, porque aquí está la trampa en la que cae casi todo el mundo. La mayoría de la gente piensa que llegar al nivel 2 es el final. Creen que superarlo es simplemente que ya no duela tanto. Pero quedarse ahí, ese es el mayor error. Porque superar un dolor sin sacarle ningún significado es sencillamente adormecerlo. Es como tirar el oro a la basura porque pensamos que era solo plomo sucio. La curación de verdad, la alquimia, ocurre cuando damos el salto al nivel 3. Venga, pues vamos a ver la herramienta concreta que nos permite dar ese salto del nivel 2 al 3. Es un ejercicio muy simple, pero de verdad muy potente. Un pequeño ritual de 5 frases para aplicarlo a cualquier experiencia que se nos haya quedado atascada. Son 5 pasos, 5 frases que hay que decir en orden, sin saltarse ninguna.
Actúan como una guía para llevar a nuestra mente y a nuestro cuerpo a través de ese proceso de transformación. Vamos a verlas. La primera, esto ocurrió. ¡Pum! Aceptación radical, sin excusas. La segunda, me dolió y tenía derecho a que me doliera. Con esto validamos la emoción, le damos su sitio. Tercera, ya no estoy en ese momento, estoy aquí. Esto nos trae de vuelta al presente, nos ancla. Cuarta, lo que me dio esa experiencia fue, aquí empieza la magia, la búsqueda del oro. Y la quinta, y con eso voy a. Este último paso convierte la idea en acción y cierra el círculo. Y que nadie se olvide del último paso, que es fundamental. Sin una acción, por muy pequeña que sea, el nuevo significado se queda en la cabeza, en una simple idea. La acción es lo que graba la lección en el cuerpo, lo que la hace real y la integra de verdad en nuestra vida. Y con todo esto, llegamos a la gran conclusión. A esta idea de que el dolor no es basura que hay que esconder, sino que es la materia prima fundamental para construir la persona que seremos mañana. Cuando hacemos este trabajo de alquimia, el dolor se transforma. Se convierte en resiliencia pura, en una claridad mental que antes no se tenía, en una compasión mucho más profunda por los demás, o incluso en la historia exacta que se necesita para poder ayudar a otra persona que ahora está pasando por lo mismo. Y antes de terminar, una pequeña propuesta. Un ejercicio práctico para que cualquiera pueda empezar este proceso ahora mismo, si le apetece. Es muy sencillo. Se puede coger un papel o las notas del móvil. Se piensa en una experiencia que pese, que cueste. Se escribe el hecho, tal cual. Y justo debajo se completa la frase, lo que me dio fue... Y sin pensarlo mucho, lo primero que venga a la cabeza. Ese es el primer chispazo de la alquimia. Así que terminamos con esta pregunta, para que se quede flotando en el aire. Porque esta idea, si la interiorizamos, lo cambia todo. La posibilidad de que las experiencias más duras no sean una sentencia que tengamos que arrastrar para siempre, sino los bloques con los que construir un futuro mucho más fuerte. El dolor no tiene por qué ser una condena, puede ser nuestra materia prima.